Entendiendo el aprendizaje móvil. El aprendizaje móvil no es e-learning en dispositivos móviles. En este video les voy a explicar la diferencia entre e-learning y aprendizaje móvil. Con la proliferación de dispositivos móviles y el aumento de las capacidades de los teléfonos inteligentes de hoy en día, el aprendizaje móvil o m-learning ha estado recibiendo mucha prensa. Dada la similitud entre los términos de e-learning y m-learning, uno podría estar tentado a suponer que m-learning es poco más que el e-learning en un dispositivo móvil. Este supuesto no puede estar más lejos de la verdad. Claramente, no utilizamos nuestros teléfonos móviles, lectores electrónicos y tabletas en la misma forma en que usamos nuestras computadoras de escritorio o portátiles, o inclusive que sus predecesores tecnológicos, libros, CDs o reproductores de cinta. Si ustedes se ponen a pensar, las cámaras fotográficas, por ejemplo, tienen ya un tiempo en el mercado. Estoy hablando de las cámaras fotográficas digitales. Estas cámaras ya eran portátiles y nos permitían sacar un montón de fotos, pero no es hasta que los dispositivos móviles incorporan cámaras digitales que los alumnos empiezan a utilizarlos de diferente manera. Hoy en día, por ejemplo, son muy pocos los alumnos que toman apuntes en el aula o copian del pizarrón, como es en el aprendizaje clásico. Muchos de los alumnos tienden a sacar fotografías de lo que el profesor ha escrito en la pantalla. Algunos otros inclusive son más arriesgados y empiezan a sacar video, empiezan a sacar audio de las clases de los profesores. Por lo tanto, se deduce que el tipo de aprendizaje que es adecuado en un dispositivo móvil es muy diferente de lo que hacemos en nuestros escritorios. De hecho, la diferencia entre aprendizaje móvil y e-learning son al menos tan grandes como las que existen entre el e-learning y la formación dirigida por un instructor. Las diferencias entre estas dos rutas de desarrollo son tan significativas que se requiere un enfoque completamente diferente en el diseño de la currícula, el diseño gráfico de los materiales y en la experiencia de usuario, ¿no? Y además de la presentación de la información. Entonces, ¿qué hace al aprendizaje móvil tan diferente del e-learning y por qué el aprendizaje móvil es un desarrollo tan importante? Todos esos puntos los vamos a ver a continuación. Definición del aprendizaje móvil. Para comprender las diferencias, primero definamos aprendizaje móvil. Como hemos visto en videos anteriores, el aprendizaje móvil es el uso de tecnología móvil para ayudar al aprendizaje, referencia o explotación de información útil para un individuo en un momento específico o en un contexto específico de uso. La explosión de variedad de los dispositivos móviles en los pasados 5 años nos ha convertido en seres mucho más móviles. En abril del 2010 Apple lanza el iPad, ¿no? Y a partir de este punto las tabletas electrónicas se van proliferando. Años después Google saca las Google Glass, ¿no? Que es una especie de dispositivos que no han tenido la acogida que ellos esperaban, pero ahí están, ¿no? Listos para su uso. Y además, en los últimos años, los lectores electrónicos como el Kindle o los Kobo han tomado mayor relevancia, a pesar de que su pantalla es monocromática, por ejemplo, ¿no? También hoy en día, este año, Apple lanzó los dispositivos, los Apple Watch, los relojes inteligentes. Entonces, en estos 5 años hemos visto cómo la tecnología está avanzando de forma mucho más rápida, ¿no? No es, pero de todas formas, la tecnología o los dispositivos móviles los que colocan la M en el aprendizaje móvil. Es la combinación de alumnos y su aproximación al aprendizaje. Si bien los dispositivos móviles juegan un papel importante, no son lo más importante del aprendizaje móvil. Diferencias entre aprendizaje móvil y e-learning. La diferencia es, puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y en formas totalmente diferentes de las conseguidas en una aula o en el e-learning tradicional. Es la capacidad de movilidad que nos dan los dispositivos lo que hace el aprendizaje móvil diferente, porque esta capacidad cambia un concepto muy importante que es el contexto. Uno utiliza los dispositivos móviles para aprender en determinados contextos, es decir, cuando necesita la información. Y entonces cuando identifica una necesidad y encuentra una solución, pues lo que el individuo aprende es mucho más perecedero. En cambio, con el e-learning y la forma tradicional de aprendizaje, uno tiene que ir a un aula y tiene que aprender conocimientos previamente a su necesidad o previamente a su uso.
El aprendizaje móvil es capaz de combinar los mejores aspectos de autoenseñanza con el aprendizaje grupal. Como les había mencionado anteriormente, es uno, el individuo, que cuando necesita una información o necesita aprender algo, utiliza su dispositivo móvil para obtener esta información y aprender. Entonces es uno el que está aprendiendo solo, es por eso que se denomina autoenseñanza. Pero no se queda ahí. La capacidad de los dispositivos móviles de acceder a redes sociales y de mantenernos conectados con nuestros familiares, amigos, profesores, etcétera, hace que sean también herramientas propicias para hacer aprendizaje grupal. Las principales diferencias caen en las siguientes categorías: temporalidad, acceso a la información, contexto, evaluación, contenido generado por el usuario y las posibilidades de los dispositivos móviles. A continuación vamos a revisar cada uno de estos aspectos. La temporalidad se refiere al tiempo en el que se espera que el aprendizaje tome lugar, sin duración anticipada de las sesiones, y no se realiza en aulas ni escritorios, sino más bien en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? La diferencia con el e-learning tradicional es que usualmente estas sesiones tienen una duración anticipada. En el caso de este curso, por ejemplo, tiene una duración de 3 semanas, ¿no? En cambio, con el aprendizaje móvil no existen estos conceptos. El aprendizaje móvil provee el conocimiento, informa a los individuos que el conocimiento está disponible y es el individuo al que accede a este conocimiento cuando lo necesita. La mayoría del e-learning está diseñado para que el alumno se sienta enfrente de un computador y avance a través de una cantidad determinada de material por un periodo de tiempo. La cantidad de tiempo necesaria para completar un módulo de learning en particular varía, pero por lo general la duración oscila entre 15 o 20 minutos a 2 horas. Debido a que la instrucción está diseñada para funcionar en un ordenador de sobremesa o en un computador portátil, por lo general se elige un tiempo específico para completar el módulo. Este tiempo, por lo general, es casi sobre el límite para el cumplimiento de las asignaturas, ¿no? Uno tiene la costumbre de tener, por ejemplo, una semana para completar las tareas y las asignaturas, pero no es hasta que uno está sobre la fecha límite que empieza a realizarlo. El aprendizaje móvil, por su propia naturaleza, no tiene ataduras y se puede realizar en cualquier momento y en cualquier lugar, pero especialmente en el momento de la necesidad. Además, los tamaños de los dispositivos móviles de hoy permiten sesiones de interacción individuales y, por extensión, las sesiones de aprendizaje. Son mucho más cortas en duración. Las personas no quieren pasar una hora mirando sus teléfonos solo para completar los objetivos de aprendizaje preseleccionados. En cambio, el aprendizaje móvil es ideal para el transporte de pequeños trozos de información que pueden ser absorbidos mientras se espera, por ejemplo, un minibús, de pie en la cola de un supermercado o cuando tenemos que hacer algún trámite, o cuando se encuentran alrededor de un sitio de trabajo o en un momento de descanso, ¿no? Estos trozos son los elegidos por los alumnos cuando los necesitan, ¿no? Si se dan cuenta, estoy haciendo bastante énfasis de que el aprendizaje móvil es algo que se utiliza cuando uno lo necesita. Otro de los puntos en los cuales es diferente el aprendizaje móvil del e-learning es el acceso a la información. Para el e-learning, dos objetivos son muy importantes: la comprensión de los conceptos que se están presentando y la retención. La información será utilizada posteriormente, es por eso que estos conceptos son muy importantes. En el aprendizaje móvil se accede a la información en el momento en que se necesita. Tome, por ejemplo, el concepto de una alimentación saludable. ¿No? La alimentación saludable tiene conceptos que son muy importantes en su comprensión y en su retención. Entonces, una lección sobre los beneficios de una alimentación saludable sería un excelente tema de e-learning debido a la cantidad de información y el nivel de comprensión necesarios para transmitir los puntos claves. Este tipo de aprendizaje muy probablemente no sería muy apropiado para un dispositivo móvil. Por otra parte, si uno, por ejemplo, necesita saber cuántas calorías tiene un alimento, pues bien, uno no va a ir memorizando, qué sé yo, las patatas tienen 50 calorías, el arroz tiene 10 calorías, el pollo tiene 100 calorías. Este tipo de información sí es un muy buen candidato para aprenderlo vía aprendizaje móvil. Contexto. Los dispositivos móviles se utilizan para muchas más actividades que comunicarse, ¿no?
Con el e-learning es importante establecer el contexto. En cambio, en el aprendizaje móvil, el contexto es a menudo preestablecido. Cuando nosotros estamos enseñándoles a través de e-learning, como es este curso, uno tiene que establecer primero el contexto. Tenemos que decirle, pues bueno, ustedes van a utilizar aprendizaje móvil cuando ustedes tengan los dispositivos o cuando vean que sus alumnos cuentan con dispositivos móviles y vean que cuentan con los materiales disponibles para que ustedes puedan poner estos materiales en los dispositivos móviles. Entonces, es necesario que yo desde este punto les cree el contexto. El aprendizaje móvil no funciona así, el aprendizaje móvil funciona de otra manera. Es el individuo o el alumno en el que se encuentra en cierta necesidad de conocimiento y utiliza su dispositivo móvil para resolverlo. Entonces, es quizá este punto, el contexto, uno de los más importantes. Diferencias respecto a la evaluación. En el e-learning, la brecha entre el aprendizaje y su aplicación puede ser significativa. Revisemos el modelo de evaluación de Kirkpatrick, ¿no? Que nos dice que existen 4 niveles de evaluación, ¿no? El primer nivel, que es la reacción, cómo los alumnos toman el aprendizaje que acaban de recibir. El nivel 2 de evaluación es revisar el aprendizaje. ¿En verdad los alumnos han aprendido lo que les acabamos de enseñar? El nivel 3 es el comportamiento. ¿Utilizan los alumnos este aprendizaje que les hemos dado cuando lo necesitan? ¿Se comportan de acuerdo a lo que les hemos enseñado? Y el nivel 4, que son los resultados, ¿no? El aprendizaje que les hemos dado ha influido en su comportamiento y ha conseguido buenos resultados. Pues bien, aquí hay una diferencia entre e-learning y aprendizaje móvil, puesto que el e-learning se desempeña de una forma mejor en los niveles 1 y 2. Esto es, una vez que nosotros agarramos y terminamos un módulo de e-learning, por ejemplo el de aprendizaje móvil, ustedes van a tomar un conjunto de evaluaciones que a mí me van a permitir ver si ustedes han conseguido aprender o no. Entonces yo en ese punto voy a evaluar el nivel 2. Yo después voy a agarrar y les voy a pasar un formulario o una encuesta para que me digan los puntos positivos y los puntos negativos del curso. Y entonces con esto yo estoy en la capacidad de agarrar y de evaluar el nivel 1 de evaluación, que es la reacción de ustedes ante el aprendizaje. Entonces, los niveles 1 y 2 con e-learning son mucho más fáciles de evaluar y son mucho más fáciles de medir, ¿no? En cambio, con el aprendizaje móvil, estos niveles no, por el tema mismo del contexto, dado que no tenemos a los alumnos en un momento del tiempo, no los tenemos asignados por un periodo temporal, sino que ponemos el conocimiento y ellos lo utilizan o pueden utilizarlo, entonces los niveles 1 y 2 son mucho más difíciles de evaluar. En cambio, los niveles 3 y 4, el comportamiento y el resultado, son mucho más efectivos con el aprendizaje móvil. Si ustedes se ponen a pensar, cuando alguien tiene la necesidad, por ejemplo, yo quiero saber cómo se resuelve el seno mediante ecuaciones de Taylor. Y entonces agarro, saco mi dispositivo móvil, entro a Wikipedia, me fijo la información, y agarro, la leo, entonces yo puedo agarrar y veo si la puedo utilizar, porque si yo estaba necesitando las ecuaciones de Taylor, por poner un ejemplo, entonces es porque en ese momento tenía el problema, y al tener el conocimiento yo puedo agarrar y puedo aplicar ese conocimiento. Entonces, si se dan cuenta, el nivel 3 de comportamiento lo estoy logrando, ¿no? Y si consigo resolver el problema, pues el nivel 4 también lo voy a lograr. Independientemente de que lo logre o no, estoy consiguiendo ver si el nivel 3 y el nivel 4 del aprendizaje se está consiguiendo o no. En cambio, con el e-learning esto no sucede, puesto que ustedes utilizan los conocimientos que se les implantan en el e-learning mucho después de lo que ustedes los reciben. Entonces puede pasar mucho tiempo. Puede ser que ustedes, por ejemplo, recién el 2016 o el 2017 se animen a dictar cursos mediante e-learning y no va a ser hasta ese entonces en el que ustedes agarren y utilicen estos conocimientos. Contenido generado por el usuario. E-learning es principalmente unidireccional y ese es uno de los grandes inconvenientes. Yo en este momento les estoy mandando la información respecto a aprendizaje móvil. Lastimosamente no tengo la retroalimentación. No sé si los conceptos se están entendiendo o todas las palabras o términos técnicos que estoy utilizando se estarán entendiendo. A menudo es mucho más fácil en el aula ver la cara de los alumnos y uno se da cuenta, ¿no? El alumno no me está entendiendo o el concepto que acabo de decir es extraño para él. Entonces, la bidireccionalidad de las clases presenciales
presenciales es una de las ventajas que tienen sobre el e-learning, ¿no? Uno puede evaluar inmediatamente si el alumno está entendiendo o no. En cambio, por este método es mucho más difícil. Una ventaja del aprendizaje móvil frente al e-learning es que puede ser bidireccional, ¿no? En este curso se les ha pedido que llenen un formulario y llenen su número de teléfono. Espero contactarme con la mayoría por WhatsApp, entonces sería ideal que ustedes agarren y me digan, Ernesto, no he entendido este concepto, o en tal diapositiva no estoy de acuerdo con este concepto, y entonces podemos generar una bidireccionalidad en el aprendizaje. Es muy importante que los alumnos manden feedback al profesor, ¿no? El profesor aprende mucho de esto y se construye el conocimiento de mucho mejor manera. Las posibilidades únicas de los dispositivos móviles. Muchas de las mejoras del aprendizaje móvil respecto a herramientas previas se debe principalmente a la tecnología que no estaba disponible anteriormente. Por ejemplo, la geolocalización, las cámaras, los acelerómetros, las aplicaciones personalizadas que casi la mayoría de los dispositivos móviles tienen hoy en día. Por ejemplo, veamos la aplicación que está en pantalla. Es una aplicación que me permite medir el sonido, ¿no? Si yo pudiera preguntarles a ustedes y les dijera, a ver, ¿cuántos se imaginan, cuánto mide la habitación en la que se encuentran en este momento? Entonces alguno dirá, pues mide 4 por 5 metros aproximadamente. Es porque uno ha podido medir, ha podido experimentar cuánto equivale un metro, cuánto equivalen 10 centímetros, cuánto equivalen 3 metros. En cambio, si yo les digo, en este momento, este video, ¿a cuántos decibelios está sonando? ¿No? Uno no puede decir a 20, a 30. Si yo les pregunto, cuando se cierra una puerta de golpe, cuando un niño grita, ¿cuántos decibelios como máximo se consiguen? 40, 50. Esto es porque cuando nosotros hemos aprendido que los decibelios son una medida de sonido, no hemos podido agarrar y experimentarlo porque nos veíamos limitados. Hoy en día, en el aula, podríamos pedir a nuestros alumnos que traigan una aplicación que mida el sonido, que mida los decibelios, y podríamos hacer experimentos con esto, ¿no? Entonces podríamos hacer que los alumnos entren en contexto, ¿no? Agarramos y les decimos, a ver, que uno de sus compañeros grita, entonces medimos son 30 decibelios. Hagamos caer un objeto al suelo, son 15 decibelios. Pongámonos todos en silencio para ver a cuántos decibelios podemos bajar. Ok, son 5 decibelios. Entonces, estas posibilidades de los dispositivos móviles hacen al aprendizaje móvil pues muy diferente del aprendizaje tradicional o del e-learning. Pero diferente no necesariamente significa mejor. Las diferencias entre aprendizaje móvil y e-learning pueden sugerir que uno es mejor que la otra. Cada uno es apropiado en diferentes situaciones. Uno no quiere, por ejemplo, que un cirujano cardiólogo esté revisando su dispositivo móvil, las diferentes arterias o aortas antes de realizarle una operación. Uno asume que él ya tiene ese conocimiento y ya lo tiene retenido. Pero sí sería interesante que este médico revise su dispositivo móvil para ver las contraindicaciones de algún nuevo fármaco que está intentando recetar a sus pacientes. El punto es entender las capacidades y características de los dispositivos móviles proporcionados al aprendizaje. Cuando comience a pensar en los dispositivos móviles con esta nueva perspectiva, se sorprenderá de las ideas creativas que van a comenzar a fluir en ustedes, ¿no? La clave en la transición de los objetivos de aprendizaje y contenidos radica en su capacidad para evaluar los objetivos del alumno y comprender su contexto. Es muy importante que nosotros entendamos el contexto del alumno, ver qué necesidades tiene, ver qué falencias tiene en la educación y cómo podemos mejorar esto con los dispositivos móviles. Entonces, para esto, nosotros también tenemos que estar al tanto de la tecnología. Si nosotros no sabemos las potencialidades o las capacidades de los dispositivos móviles, por ejemplo, si vemos a los celulares inteligentes como simples aparatos para comunicarnos, ya sea por WhatsApp, Facebook o llamadas, pues no vamos a poder sacarle el provecho al aprendizaje móvil, ¿no? Otro concepto importante es tomar en cuenta que la forma en la que entregamos el material a los alumnos también va a cambiar, ¿no? Antes se acostumbraba a las famosas fotocopias. En un momento, quizá por correo electrónico, los documentos PDF. Hoy en día tenemos que pensar en que los contenidos se adapten a los dispositivos móviles. Cuestionario. ¿Cuál cree usted que son las ventajas y desventajas del aprendizaje móvil respecto al e-learning? ¿Cree que ambas aproximaciones son mutuamente excluyentes? Y con esto hemos terminado. Aprendizaje móvil no es e-learning en dispositivos móviles. Muchas gracias.